Compartamos, a ver qué nos Bien comenta. interesante, hermano, porque Ujú. siempre en la Biblia pone y se resalta que hay siempre dos fuentes, ¿verdad? La de Satanás, del Señor y la de Satanás. Y aquí vuelve a poner nuevamente la gracia, pero la gracia es Dios mismo en nosotros. La vez pasada compartían de, digamos, de la fe de Abraham. Abraham, y se le llamó el padre de la fe, porque la verdad que la fe de él era muy profunda. Y se resaltó para que lo resalte la Biblia, es porque era trascendió hasta nosotros, o Ujú. trasciende a nosotros. Pero lo que hizo la fe en Abraham fue que Dios llegara a él, porque él le habló a Abraham, antes no era Abraham, sino era Abraham, Ujú. le habló en Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que Dios le llamó y le dijo que saliera. Lo que fue en ese momento, este, Abraham era que era obediente, pues, y seguramente él leía las escrituras, él estaba muy lleno de las escrituras para que Dios lo escogiera, eso sí, él estaba muy lleno. Posteriormente, Dios le siguió hablando, él le habló e incluso le dejó de hablar, pero Dios le habló siempre. Entonces, la gracia es Dios en nosotros. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros para que tengamos gracia? Que estemos llenos de la palabra de Dios, llenos de su espíritu. Eso es lo que da la fe y lo que es la gracia. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, pues hay tantos aspectos que llegan a Dios, pues Dios es multiforme. Uno pues tiene, al menos yo pues tengo una idea muy limitada de lo que es Dios. Pero si nosotros vemos a Dios a través de la Biblia, y la Biblia nos revela y a través de ese ministerio nos revela que las multiformas como se presenta Dios a nosotros es inmensa. Entonces, la gracia, la fe, el amor, la, la, la palabra de Dios que llega a nosotros como espíritu, ese es Dios mismo. O sea que el verbo se hizo carne y esa es la palabra que está en la Biblia. Y nos llega a nosotros, ¿qué? Para darnos vida. Entonces, este, esta gracia se entroniza en nosotros para que podamos, ¿qué? Reinar en vida. Pues vamos a reinar en vida no por nosotros, porque digamos, si reinar en vida en mí, la verdad que dejo mucho que desear. Pero cuando vemos que Dios ha venido a nosotros y estamos llenos del Espíritu, eso es reinar en vida en Él. O sea que, y para hacer llegar así como dice el título, un poema de Dios que al final lo habla. O sea que la nueva Jerusalén, cuando seamos manifestados todos dentro de una ciudad espiritual. Entonces este es un producto máximo y consumado que es la nueva Jerusalén y es la gracia de Dios en su economía final. O sea que eso es lo que nosotros aspiramos, que toda esta gracia nos lleva a que Dios nos tiene un regocijo total al final, un premio, un lugar donde llegar, donde estar con Él, una unión orgánica y metabólica con Él, una unión indisoluble. O sea que la vez pasada los hermanos ponían ejemplos de que el agua el agua hervida está en un vaso o una taza, y por otro lado está el té, pero cuando se le pone té a esta agua que está hirviendo, es una mezcla. Y separarla se podría separar a través de un proceso químico, pues que sí lo podrían hacer, pero digamos en este caso, cuando la mezcla de Dios con el hombre es indisoluble, o sea que nosotros somos del Señor para siempre es, pero definitivamente con nuestras propias dificultades y nuestras propias carencias y falencias que tenemos, o sea que este Dios es un Dios inmenso. Amén. Y él ha venido a nosotros para que nos acerquemos, dice. Él nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué?
para recibir misericordia. Dice que Él dará misericordia al que tiene misericordia y ser hallado en gracia para el oportuno socorro. O sea que ser hallado en gracia es en Él, en la palabra de Dios, en su espíritu. O sea que además menciona el trono de la gracia, que es el trono de Dios que hablaba, pues, ¿cómo es posible, dice el hermano ahí, que estemos aquí en la tierra y el trono está en el cielo? Pero el vínculo es el espíritu. Amén. O sea que Dios está en el cielo, es cierto. Él mora en el cielo. Pero nosotros tenemos este espíritu que es nuestra unión con Él. Él nos dio un espíritu para que contengamos al espíritu de Él. O sea que esto es algo intrínseco, esto no es fácil. Cualquiera que venga no va a entender, sino que a través de todo lo que hemos tenido nosotros podemos entenderlo con mayor facilidad, porque a pesar de que Él es una autoridad en todo el universo, viene a nosotros. O sea que nos acercamos al trono de su gracia, al trono de Dios. ¿Para qué? Nosotros los creyentes lo hagamos. Y dice que está representado por la cubierta expiatoria que estaba en el lugar santísimo. O sea que cuando se entraba al lugar al santísimo, estaba la cubierta del arca, cubierta expiatoria que es Cristo. Él nos ha expiado, Él ha venido a hacerlos, Él vino a morir, digamos, Él vino a ser el vicario, su presentación vicaria, sustituta para nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y de esta manera, pues esta salvación la traemos a través del mismo Dios. O sea que es una gracia que Él viene a nosotros, la gracia viene a nosotros, pero esa misma gracia sube al cielo porque es Cristo. O sea que nosotros podemos acercarnos, nos podemos acercar al trono de Dios y al Cordero de Cristo, que está en los cielos. Si todavía es lo que hablaba, pues que está, pero la clave es nuestro espíritu, y la cual se refiere aquí en 4:12 de Hebreos. Y el mismo Cristo que está sentado al trono de los cielos ahora también está en nosotros, es decir, en nuestro espíritu. Porque cuando Él muere, el espíritu vivificante, después ha sido glorificado y ascendido, y, y, digamos, Él fue glorificado y fue además como hecho el Dios, el Cristo viviente. Es el espíritu vivificante que viene a nosotros, fue lleno de gloria y de honra, dice la palabra. Entonces esta gloria y honra viene a nosotros después de la muerte sustitutiva, la muerte vicaria que tuvo el Señor para con nosotros. Amén. O sea que ahí es donde está la habitación de Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. Aleluya por esta semana. Pues tocó unos puntos bien interesantes de este bosquejo que estuvimos viendo. Y gracias al Señor por esta semana que nos muestra que necesitamos recibir gracia sobre gracia continuo y día a día. Y este recibir continuo y día a día hace que esta gracia, que es la misma presencia de Dios, sea entronizada y nosotros podamos reinar en vida. Este asunto de reinar en vida significa que podamos nosotros reinar sobre las situaciones que están relacionadas con nuestro diario vivir y la lucha que existe entre la carne y el espíritu. Entonces es bien interesante, bien alumbrador este mensaje. Nosotros necesitamos recibir al Señor día a día, no recibirlo como cuando fuimos salvos, sino recibir un suministro continuo del Señor. Y el primer versículo, que menciona en el día 1, dice: acerquémonos pues confiadamente, que mencionaba usted, para recibir misericordia y para hallar gracia también. Este versículo nos muestra la manera en la cual nosotros podemos recibir ese suministro de gracia, y es acercándonos. Si algo hay que hacer es acercarse a Dios. Pero mencionaba usted hace un momento, ¿cómo podemos acercarnos a Dios si Dios está en el tercer cielo, en ese trono donde está Él? Pero por medio de la regeneración, el Señor ahora está en nuestro espíritu. Y entonces ese trono de gracia está dentro de nosotros. Así que podemos acercarnos a Él cuando nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, porque allí ahora es la habitación de Dios.
Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos este trono de gracia que está en el cielo, por medio de Cristo, como esta escalera. Así que esto es algo maravilloso. También menciona que es necesario que nosotros le permitamos a la gracia que reine. Cuando permitimos a Cristo y que nos inunde y que sea nuestra mente y nuestra vasija llena, esta gracia llega a tomar el control y es entronizada. Ahí es cuando nosotros podemos reinar en vida. Hermano habló aquí de cosas como la convivencia familiar, el amor que se tiene los cónyuges, por ejemplo, que puede llegar a ser absoluto si la gracia reina, porque el perdonar, el soportar, el convivir que diariamente es tenso, ¿verdad? Porque estamos llenos de situaciones, pero podemos llegar a reinar en vida relacionado, por ejemplo, con la relación familiar, si estamos siendo llenos constantemente. Después, el hermano menciona que la importancia del relato principal en Génesis no es que veamos la caída, y aunque pues está bien, pero no es el propósito principal. Pero el propósito principal es que veamos qué puede hacer la gracia con estas personas caídas. Entonces, por ejemplo, la gracia de Dios que experimentó Noé le hizo ver a él la situación de la era en la cual él vivía. Y usted lo mencionó hace un ratito, seguramente como Abraham, eran personas que tenían comunión con Dios, porque ellos identificaron la voz de Dios y sabían que Dios les estaba hablando, pero tuvieron alguna preparación, es decir, hubo una formación que hacía que ellos llegaran a la conclusión de que lo que estaban percibiendo era la voz de Dios y que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Ahora también aquí hay algo importante en este día 2 que aquí el hombre cayó, es decir, su vida era tan corrupta, la vida de la humanidad, que el hombre llegó a ser totalmente carne, es decir, que vivía de acuerdo a lo que sentía y a lo que pensaba y a lo que creía que necesitaba. Vivir de acuerdo a esto es terrible, porque el enemigo más poderoso y maligno de Dios no es tanto Satanás propiamente, sino nuestra carne, que es lo que hace que nosotros nos cerremos a Dios, por ejemplo. Y Dios aborrece la carne, la aborrece al punto como aborrece a su oponente. También aquí en este día, pues vemos un ejemplo de cómo es que funciona o cómo es que opera la carne, pero más que importante, cómo opera el Señor y por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu en esta lucha contra Amalek. En esta lucha contra Amalek, esa lucha describe el conflicto que existe entre la carne y el Espíritu. Eso es una lucha realmente. Estaba Josué, Moisés, luchando cada quien de una manera distinta. Josué de manera física estaba enfrentando a los amalecitas, estaba luchando directamente en el frente de batalla, y Moisés estaba en un monte alto con las manos alzadas intercediendo. Pero esta lucha nos muestra también que Dios quiere eliminar la carne. Y esto pues no va a suceder sino hasta el día en que nuestro cuerpo sea glorificado. Sin embargo, la lucha existe y debe llevarse a cabo. Una de las cosas que es importante en cuanto a esta lucha es que necesitamos ser conscientes del hecho de que la carne está con nosotros. Por ejemplo, nosotros no tenemos mucha conciencia al respecto. Cuando nos enojamos y viene la ira, tenemos frente a nosotros la decisión de ir al Señor y no irnos y no dejarnos abandonar o no abandonarnos a la ira y decir cosas hirientes o lo que sea, pero no estamos tan conscientes de ese hecho que podríamos no tomar ese camino, sino tomar el camino del Señor. Entonces, una de las cosas es que necesitamos estar conscientes de este asunto. La carne no puede cambiar ni mejorar.
Entonces necesitamos ser conscientes de que la carne siempre está con nosotros. ¿Ah? Dios aborrece la carne de la misma manera que Él aborrece a Satanás. Y quiere destruir la carne de la misma manera que quiere destruir a Satanás. Así que ahora, en nuestra experiencia, nosotros combatimos contra Amalek por medio de Cristo que intercede y el Espíritu que combate. Y menciona aquí a estas dos personas, a Moisés, que está encima del monte, como le mencionaba, alzando la mano, y ahí tipifica al Cristo ascendido, que está arriba, ¿verdad? Que está en los cielos y que intercede. Y Josué, que él fue el que estaba en frente de batalla, tipifica el Espíritu que mora en nosotros, el cual combate contra la carne. Entonces, en esta batalla, ¿cómo cooperamos con el Señor? ¿Ah? Cooperamos con el Señor orando, por un lado, en oración. Realmente las situaciones que hemos vivido, y hace unos días usted y yo platicábamos acerca del tema laboral y cómo se ha obtenido la victoria en ese tema, obteniendo un trabajo, pues estamos en este mundo y necesitamos laborar, y una de las maneras en las que nosotros cooperamos con el Señor es orando. Y no orando de una manera general, sino que, como me compartía, pues apartando, ayunando, como fue el testimonio que me comentaba, e ir delante de Dios. Entonces, esa es una de las cosas, orar. La otra cosa es hacer morir la carne para que realmente seamos uno con el espíritu que está combatiendo. Y esto me llamó mucho la atención porque tenía mucho esta pregunta, ¿verdad? Porque en la Biblia dice, por ejemplo, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? O como Gálatas 2:20, estamos crucificados porque habíamos sido realmente muertos y el Señor nos compró, pero este asunto de hacer morir la carne, y puesto que estamos crucificados con Cristo, es no obedecer a sus deseos. Y esto es algo que depende totalmente de nuestra voluntad. Totalmente de nuestra voluntad. No es algo místico que podemos decirle, es que yo dije la mentira porque Dios no me detuvo. Porque a veces yo he percibido que persiste esta idea de que Dios nos tiene que detener aún de decir cosas. Porque decir cosas, lo que sea, ¿verdad? Desde una broma que es inapropiada, un comentario, y luego va hasta el nivel de decir un insulto o una maldición. Todo esto depende de nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestra decisión es decirla. Pero nos da la clave. La clave es volvernos a nuestro espíritu, pero necesitamos cooperar. Por un lado, ser conscientes de que la carne está en nosotros siempre, y por otro lado, que necesitamos cooperar orando, teniendo una vida de oración, orando sin cesar. Viene la situación y ese es nuestro escondite, ese es nuestro refugio, empezar a orar. Y cuando estemos orando, no satisfagamos los deseos de la carne o hagamos morir la carne. Amén, hermano. Cubrimos el día 1 y 2 más que todo, pero Sí, está bien por el tiempo también, que ya yo lancé esto un poco tarde, así que pido amén, disculpas. amén, hermano. Ahí estamos. Nos vemos mañana a las 9:30. 9:30, muy bien, hermano. Ahí Muy buenas noches, estamos. hermano. Buenas noches. Amén. Ahí puede colgar en el teléfono rojo, Teléfono, ahí, igual que el igual que el otro, teléfono, así pero pues. ya nos estrenamos en esta cosa. Pues sí, por lo menos Ya. ya estoy más orientado, sí, gracias. Ahí Amén, hermano, buenas estamos. noches. Feliz noche, se cuida.